El equipo se hizo a la carretera, cruzando el país en busca de entrevistas. Kinsey les apretó hasta trabajar 14 horas al día, 6 días a la semana. En 1943 estaban realizando 300 entrevistas de media al mes. Se subían a un tren o a un avión y empezaban a recoger las historias. Y con historias acababan el día. Y en esos relatos no puedes desconcentrarte ni un momento. El nivel de concentración era muy intenso. Aquello se extendía hasta la noche. ¿Y después de eso se iban a casa y a la cama? No. Se iban a recorrer Times Square y hacían una lista del siguiente grupo de personas al que iban a entrevistar. A un estudiante universitario soltero se lo hacíamos en 1 hora. Con una persona casada podíamos tardar 1 hora y 20 o quizá 1 hora. Pero cuando encontrábamos a gente que tenía 2 matrimonios, 3 matrimonios, con cada uno de ellos tardábamos, no sé. Entonces mirábamos con mucho disimulo el reloj y pensábamos, Dios mío, no me va a dar tiempo, tengo que darme prisa. La siguiente cita viene en 10 minutos y esta persona sigue con su 3er matrimonio. Pero según seguían entrevistando a personas de todo Estados Unidos, el equipo se enfrentó a un problema: cómo asegurarse de que fueran representativos de toda la población. Miembros de la Fundación Rockefeller le habían pedido a Kinsey que tuviera en cuenta el reciente campo del muestreo de probabilidades en el que unos pocos individuos elegidos de forma aleatoria podrían servir de representantes de todo el país. Pero a Kinsey le preocupaba que demasiadas personas se negaran a ofrecer sus historias, dejando como muestra solo a aquellos que sintieran más entusiasmo por hablar de sexo. No podías acercarte a 1 de cada 10 personas, darles un golpecito en el hombro y decirles: han sido seleccionados para participar en mi encuesta sobre sexo. Simplemente no creía que aquello fuera a tener éxito. Desde el estudio de los cinípidos, Kinsey había confiado en el poder de los números grandes para conseguir un resultado preciso. Kinsey pensó que si teníamos suficientes casos seríamos capaces de representar a todo el mundo y determinar la frecuencia con la que ocurrían ese tipo de cosas. Para poder tener acceso a números más grandes, a Kinsey se le ocurrió algo nuevo, lo que él llamó grupos del 100%. Entrevistaría a cada persona del grupo asegurándose de que los grupos fueran diferentes. Sociedades de bolos de Quinosa, círculos de costura en Siracusa, fraternidades en la Universidad de Indiana e incluso a los actores de la obra Un tranvía llamado Deseo en Broadway. Grupo por grupo, Kinsey se puso a hacerse una idea de la vida sexual de los estadounidenses. Yo vi un anuncio en el tablón de la residencia en el que se recomendaba que nos ofreciéramos voluntarios para el proyecto de investigación de un destacado científico llamado tal y tal. Esperaba conseguir una participación del 100% en todo el grupo. Y las chicas intentaban convencernos para que participáramos en ese 100%. Y a la última de ellas, que recuerdo que no quería hacerlo, tuvieron que insistirle bastante. Pero una vez que le dijeron que se trataba de una investigación científica, accedió a hacerlo. En 1946, el equipo había completado más de 8.500 entrevistas. Pero sus esfuerzos de búsqueda para reunir datos sobre sexo sin interferencias externas se estaba volviendo cada vez más difícil. Era como vivir en un submarino que surcase aguas peligrosas para realizar una complicada misión, comentó un miembro del equipo. Ciudad tras ciudad, Kinsey era denunciado por el clero local y atacado en las editoriales de los periódicos. Una vez fue incluso arrestado acusado de solicitación al intentar entrevistar a una prostituta. No podías estudiar el sexo sin asumir riesgos. Preguntar a la gente sobre sus vidas sexuales era algo arriesgado para el entrevistador. Ir a Times Square para entrevistar a prostitutas era arriesgado. Alquilar habitaciones de hotel para que la gente fuera allí a hablar contigo era arriesgado. No había nada en todo lo que hizo que no fuera arriesgado. Pero el equipo continuó adelante. Lo que estaba surgiendo de sus datos, y todos lo sabían, era una idea revolucionaria sobre la diversidad sexual de Estados Unidos. Todos creían en lo que estaban haciendo. Ellos lo consideraban una cruzada. La ignorancia, la ansiedad, el dolor que se había creado por la falta de conocimiento, era algo de lo que había que deshacerse. Según iba de cárceles a comunidades de gays o a personas normales, yo creo que lo que más le motivaba era la gran ignorancia que veía en la sociedad sobre el sexo.
Y creo que eso fue lo que, poco a poco, fue encendiendo su pasión como reformista. La actitud que él mismo mostraba ante toda la gente con la que trataba era de profunda compasión y de profunda generosidad. Querido Dr. Kinsey, espero que lea esta carta que le escribo porque tengo un gran problema. ¿Es posible que una persona sea varón y hembra al mismo tiempo? Yo soy una chica de 20 años y amo profundamente a otra chica. Y ella también me quiere a mí. Sé que eso no está bien y estoy desesperada. Por favor, respóndame, señor. Por favor, ayúdeme. Querida señora, su pregunta es muy interesante. Si el amor es alabado por poetas y maestros, entonces, ¿qué puede tener de malo en cualquiera de las formas en que permanezca como amor auténtico? La única respuesta que puedo darle es que la homosexualidad no está de moda en la sociedad en la que usted tiene que desenvolverse. Daría más de lo que usted imagina por ver que la situación cambiara en su favor. Dr. Alfred Kinsey. Tiene su corazón receptivo hacia la gente que ha tenido experiencias similares a las suyas, hacia las personas que tuvieron el mismo tipo de problemas en su niñez, a los que les hicieron sentirse culpables. Y cuando empieza a conocer el dolor y el sufrimiento de los demás, creo que empieza a sentir menos dolor y sufrimiento él mismo. Creo que cada vez se siente más cómodo con la idea de que la ciencia les liberará y de que la ciencia le liberará a él también. Con el tiempo, Kinsey ha empezado a creer en una utopía sexual, en un mundo libre de temores y dudas que él conocía demasiado bien y en un mundo que él ayudaría a crear. Un mundo sexual perfecto, así de sencillo. Un mundo sin complejo de culpa. Él creía en eso. Que sin la culpa y sin las diversas presiones que la sociedad te hace soportar, la gente viviría la sexualidad de forma mucho más libre. Que los hombres tendrían muchas más parejas, pero las mujeres también. Y él quería que esto se hiciera realidad. Y eso es a lo que animaba él a la gente de su equipo. Kinsey, que siempre había tenido una gran influencia sobre las vidas de su círculo, desde cómo iban vestidos hasta dónde vivían, ahora también intentaba influir sobre sus vidas sexuales. Yo sentí una cierta presión. Y probé con la homosexualidad, pero no funcionó. Simplemente no era lo mío. Siempre me sentía impotente y humillado, así que finalmente dije, Kinsey, yo le llamaba Proc, al diablo con esto. Desde luego, no me está haciendo ningún bien. Y estoy seguro que a mis parejas sexuales tampoco les hago muy felices. Entonces él ya no me volvió a decir nada, me dijo, vale, al menos lo has intentado. El mismo Kinsey se acostó con Pomeroy y con varias de las esposas y luego sedujo a Martin, que era 30 años más joven que él. Al año más o menos me da la sensación de que Clyde Martin quería darle largas a Kinsey y fue y le dijo, ¿qué diría Mac si yo le pidiera que se acostara conmigo? Kinsey se quedó totalmente sorprendido. Aún así fue a preguntárselo a Mac y a ella le encantó la idea. Ella se dejó llevar por el entusiasmo de él. Esta era la obsesión de él, pero se convirtió también en la obsesión de ella. Pero me pregunto cuál sería el valor emocional que tendría para su relación, si había celos, si se puede separar totalmente la idea del amor y del romance, del acto mecánico sexual, del acto hormonal del sexo, como Kinsey sugeriría que se podía hacer. Yo creo que Clara, a pesar de que dijera lo contrario, se sentía sola. Clara no sería la única herida por la idea de Kinsey del sexo separado del amor. Poco después llegó Gebhard y empezó a tener relaciones con la esposa de Clyde Martin, Alice, la cual rápidamente empezó a enamorarse de Gebhard. Empezó a convertirse en un vínculo más fuerte. Lo suficiente para que cuando Kinsey se dio cuenta de ella me dijera, ¿sabes? Esto está haciéndole daño al matrimonio de Martin y eso no puede ser. Quiero que pares ahora mismo, se acabó. Y eso fue lo que hice. Alice Martin no perdonó nunca a Kinsey. Nunca le perdonó por poner fin a su romance. Creo que en el fondo hay una parte espiritual que Kinsey no estaba teniendo en cuenta.
Por eso quizá su comportamiento con su círculo íntimo, con su esposa, con las esposas de sus compañeros investigadores, podría haber resultado perjudicial, en formas que él nunca admitiría o que prefería no saber. Y me refiero a que provocaba un daño emocional. El presente volumen es un informe sobre el progreso de una investigación sobre la conducta sexual de los seres humanos. Este estudio rellenará un vacío en nuestro conocimiento. El 14% de los hombres han tenido relaciones, el 26%, 94%. En el verano de 1947, Kinsey había empezado a escribir el primero de una serie programada para 9 volúmenes sobre la sexualidad en los seres humanos. Estaría centrado en los hombres. Su equipo consiguió las cifras tras más de 10.000 entrevistas. Paul Herbart supervisaba el análisis mientras Clive Martin dibujaba a mano decenas de gráficos. Los resultados que empezaron a surgir eran impresionantes. Los hombres alcanzaban su apogeo sexual a la edad de 19 años. El 68% de los varones había tenido relaciones con una prostituta. El 37% de los varones había tenido al menos una relación homosexual. Kinsey se empleó al máximo trabajando hasta altas horas de la noche. Cuando finalmente entregó el original en ese otoño, constaba de más de 700 páginas. Llegó y me dijo, Gebhard, los editores me preguntan cuántas tiradas deberían imprimir. ¿Cuántas crees tú que deberían hacer? Y yo le dije, bueno, probablemente todas las universidades quieran una copia, otra para las bibliotecas, y creo que habrá muchos médicos que lo quieran tener. Creo que deberían imprimir 5.000. Y Kinsey me contestó, tonterías, Gebhard, tonterías. Al menos tienen que imprimir 20.000 copias. El 5 de enero de 1948 se publicó La conducta sexual del varón. Varios meses después ya se habían vendido más de 200.000 copias. No solo era el libro más vendido del año, sino el libro de ciencias más vendido de la historia. Se comparó a una bomba atómica. Todas las revistas, todos los periódicos lo mencionaban en grandes titulares e incluían artículos enormes. El efecto fue extraordinario. Lo que pronto se conocería como el Informe Kinsey inspiró montones de viñetas y canciones populares. ¿Bromea? El nombre de Kinsey se convirtió en la palabra de moda. Hacían chistes de él en la radio. Todo el mundo sabía quién era Kinsey. Era como una especie de hula hoop. Era la moda. De repente podías hablar de sexo, porque Kinsey también lo hacía. En salas de juntas, en barberías, en los estadios de béisbol, la gente por la calle, todos hablan de los datos de Alfred Kinsey. ¿Qué significan? ¿Nos los podemos creer? ¿Qué nos dicen estos números? ¿Y cómo puedo tener una idea tan opuesta a lo que nos han enseñado?